contrato. Nosotros sostenemos que el contrato es mínimamente, y agregaría mínima y esencialmente bilateral, a pesar del 1351. Aquí la referencia nos dice que es mínimamente bilateral. En este caso, una de las partes promete que un tercero asumirá los derechos y cumplirá las obligaciones que se estipulan. Se trata de una condición suspensiva impropia. Se trata de una condición suspensiva impropia, ¿no? Consecuentemente, no es que, no es que el contrato, involucra a un tercero. Una de las partes, dos, promete que un tercero asumirá los derechos y cumplirá las obligaciones que se estipulan. Esto, dice, queda a la espera de que eso ocurra, y por lo tanto es una condición suspensiva de los efectos del contrato. Condición suspensiva impropia. El incumplimiento, si no se da el caso, si el tercero no admite la promesa de la parte que lo ha hecho, pues implica que el contrato se disuelve. La rescisión del contrato y eventualmente una indemnización. Así lo dicen el 1470, ¿no? Que faculta prometer la obligación o el hecho de un tercero con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro si el tercero no asume. Se ha obligado a indemnizar si es que el tercero no cumple o no cumple el hecho prometido, respectivamente. En cualquiera de los casos, la indemnización a cargo del promitente tiene carácter de prestación sustitutoria de la obligación del tercero, ¿no? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Para que esto quede más claro. Yo voy a comprar un departamento para un hijo mío que está en el extranjero. Entonces, voy donde el constructor o el vendedor y le pongo el caso. Tengo un hijo que está en el extranjero y quiere comprar uno de tus departamentos. Así que hagamos un contrato en donde yo prometo que mi hijo va a cumplir con comprártelo en un plazo de 30 días y que si no ocurre tal cosa, yo asumo la obligación de indemnizarte si fuera menester. Ese es el caso. Yo estoy prometiendo que mi hijo va a comprar el departamento, ¿no? Si llegado el plazo de los 30 días no se da la prestación sustitutoria de la obligación, o sea, no viene él y se compromete a llevar adelante la obligación que contraje yo,
entonces simplemente he perjudicado pues al vendedor, que ha dejado de vender durante esos 30 días a causa de esta condición suspensiva, ¿no? Que no lo dice la ley, pero es una condición suspensiva, ¿no? Y acuerdan, y por lo tanto, yo debo indemnizar. Puede pactarse anticipadamente el monto de la obligación, que así hubiéramos hecho, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el asunto del hecho de tercero? Y seguimos con los terceros. El contrato con persona, perdón, es el 9, contrato a favor de tercero. Contrato a favor de terceros, 1457. Vamos a poner el Código Civil. Por ley, sustentado por razones de interés social, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato. ¿No? No es ese. Bueno, vamos entonces al 1457 nuestro. He propuesto que este concepto de un tercero que se beneficia con los efectos de un contrato en el cual no intervino, tenga un sentido lato. Es muy amplio el sentido. El tercero se beneficia con los efectos de un contrato en el cual no intervino. En el sentido estricto, el contrato que está, en sentido estricto, este contrato está destinado a hacer surgir un derecho que toca directa y autónomamente a un tercero extraño a esta relación sin que exista representación alguna. En el caso anterior que yo mencioné, ¿no? Yo te compro el departamento, ¿no? Para mi hijo, ¿no? Yo me obligo a pagarte en 30 días. Ese es el asunto. Hace surgir un derecho que toca directamente a mi hijo, que no está interviniendo en esta relación y que no me ha dado poder para que yo lo represente. Sin embargo, yo lo hago un contrato y prometo que voy a que él va a asumir la propiedad. En el sentido técnico legal, estamos citando a Pacchioni, que es citado por De la Puente, ¿no? Solo aquel que, realizado válidamente entre dos personas, el contrato que realizado válidamente entre dos personas pretende atribuir un derecho
a una tercera que no ha tenido parte alguna, ni directa ni indirectamente, tanto en su tramitación como en su perfeccionamiento, y que no obstante toca efectivamente atribuir a esa tercera persona un derecho propiamente suyo, derecho que no puede estimarse como propio del que estipuló del tal contrato y cedido luego al tercero o simplemente ejercido por este en lugar de aquel. No, no es así. No es que lo compro yo y se lo voy a ceder luego. No, 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 no es eso. Yo claramente digo que mi hijo es el comprador. Yo lo pago, yo firmo el contrato, pero la transferencia de propiedad o los beneficios del contrato vienen directamente a mi hijo, que pueden ni siquiera haberse enterado. Es un instrumento que ayuda mutuo, un instrumento de ayuda mutua, obviamente. Yo quiero ayudar a mi hijo. No quiero, ni siquiera quiero decirle, dame tu permiso para hacer esto. No puede ser. No, no, no lo hay. ¿No? Yo quiero ayudarte para que tú tengas esta propiedad. Lo hago para ayudarte y por mi afecto, por altruismo. Se presta la realización de concepciones sociales, caritativas, obras de previsión y de solidaridad humana. Su desarrollo es de origen jurisprudencial, sino en su origen, por lo menos en su alcance. Es uno de los productos más característicos y más felices del derecho consuetudinario. Es expresión de Josserand, que cita de la Puente otra vez, ¿no? En el tomo segundo, página 199. Una de las partes, sigue citando de la Puente, llamado estipulante, estipula con la otra, el promitente, que ésta dará o hará algo en beneficio de un tercero extraño al beneficiario, que deviene así acreedor sin haber, el tercero deviene acreedor sin haber sido parte en el contrato. Pero lo importante en todas estas figuras es que el contrato sigue siendo siempre bilateral, siempre. En este caso hay alguien que se denomina estipulante, que el beneficio no es para él, sino para un tercero, ¿no? Que ni siquiera necesariamente ha dado su consentimiento ni tiene conocimiento de ese hecho. Estipulante, parte activa que dispone que la persona con la cual perfecciona su prestación lo haga prometiendo que la trasladará al tercero beneficiario no interviniente, que la trasladará a tercero. Vamos a aclarar aquí. A tercero beneficiario no interviniente. Ese es el estimulante. El promitente es la parte pasiva del contrato, al cual se obliga
a trasladar la prestación a ese tercero beneficiario que no interviene. No debiera ser denominado promitente, pero la doctrina lo denomina así. El beneficiario, persona que sin intervenir en el contrato es la acreedora del promitente por la prestación de que éste recibió del estipulante prometiendo hacerlo. ¿Sí? ¿No? Es 1457 a 1459. Por el contrato en favor de tercero, el promitente se obliga frente al estipulante a cumplir una prestación en beneficio de tercera persona. El estipulante debe tener interés propio en la celebración del contrato. 1458. Origen y exigibilidad del derecho del tercero. El derecho del tercero surge directa e inmediatamente de la celebración del contrato. Empero, será necesario que el tercero haga conocer al estipulante y al promitente su voluntad de hacer uso de ese derecho para que sea exigible, operando esta declaración retroactivamente. Es decir, si no la ha hecho en el momento en que ellos estipularon, pues lo puede subsanar. La declaración del beneficiario puede incluso ser previa al contrato o, como dice el párrafo anterior, posterior al contrato. La declaración efectuada por los herederos. La declaración de hacer uso del derecho puede ser efectuada por los herederos del tercero beneficiario, salvo pacto distinto. Resulta que el beneficiario muere y los terceros hacen uso del derecho adquirido por este en vida, salvo pacto distinto. Claro, las partes pueden pactar lo diferente, ¿no? 1460, falta de aceptación del tercero. Si el tercero no acepta hacer uso del terreno, obviamente el estipulante puede exigir el beneficio a su favor. En realidad es una exigencia lógica. Exigibilidad de lo estipulado y exclusividad del tercero para exigir la obligación y el derecho de sustitución. No se transmite, ¿no? Aquí parece que estuviéramos diciendo, voy a agregar en esta ficha, derecho de sustitución. No exigible. Derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. El estipulante tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por el promitente. Claro que sí. El mismo derecho corresponde al tercero beneficiario una vez que haya efectuado la declaración
a que se refiere el 1458 y a los terceros y a los herederos del mismo en caso del 59. Vamos a recordarlos. El derecho de terceros surge directa e inmediatamente de la celebración del contrato. Será necesario que el tercero haga conocer al estipulante y al promitente su voluntad de hacer uso de este derecho para que sea exigible operando esta declaración retroactivamente. Y en el 1459, la declaración de hacer uso del derecho puede ser efectuada por los herederos del tercero. 1459. 1462. La exclusividad del tercero para exigir la obligación. Cuando se deje exclusivamente al tercero el derecho de hacer exigible la obligación del promitente, el estipulante podrá exonerar a este. Claro, si ya no quiere, no quiere, pues, ¿no? El 1463, derecho de sustituir al tercero. El estipulante puede reservar en el contrato el derecho de sustituir al tercero independientemente de la voluntad de éste y la del promitente. La sustitución a que se refiere el párrafo anterior no se transmite a los herederos del estipulante, salvo pacto distinto. Se puede revocar o modificar. 1464. 1465. Intransmisibilidad de la facultad de revocación o modificación. No puede ceder la facultad de revocar o modificar. Se transmite, salvo pacto distinto. Bueno, si quieren que alguien intervenga. Requisitos para la revocación. Para que el estipulante y sus herederos, o en su caso, puedan hacer valer la revocación y la modificación, se requiere que el tercero haya conocido la existencia del tercero y no haya expresado aún la voluntad de hacer uso de ella. No haya expresado aún, todavía no lo ha hecho, pero lo conoce. Extinción del contrato por revocación. La revocación de la estipulación a favor de tercero produce la extinción del contrato, salvo pacto distinto, difícil de admitir. Renuncia de la facultad de revocar, modificar o sustituir. Se puede renunciar a la facultad, a esa facultad, ¿no? En favor de tercero. Se puede renunciar a la facultad de revocar, modificar o extinguir en favor de tercero. Y 1469, excepciones oponibles al tercero. El promitente puede oponer al tercero las excepciones fundadas en el contrato, pero no las que deriven de otras relaciones existentes entre él y el estipulante. O sea, resulta que este beneficiario, que era el hijo, no es hijo. Entonces, esa puede oponer al tercero las excepciones fundadas en el contrato, pero no las que deriven de las relaciones entre él y el estipulante. Entonces, no hay posibilidad de que tal cosa ocurra, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Siempre con terceros. Siempre con terceros. Fíjense ustedes, quiero hacer una acotación aquí.
que me parece pertinente. El 1351 dice que dos o más partes pueden crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial. En eso estamos. Pero siempre en el mismo articulado del código, el contrato es entre dos partes, que puede generar derechos y obligaciones a terceros, es otra cosa. Pero el contrato siempre es bilateral. Los beneficios a terceros o las obligaciones de terceros son parte del acuerdo bilateral. No es que intervenga en la formación del contrato. Lógicamente, también puede decir, no me interesa ese contrato que han firmado en mi beneficio. Puede decirlo, puede objetarlo, pero siempre el contrato es bilateral. Contrato con persona a nombrar. Este es todavía más. Aquí estamos frente a un contrato que va a beneficiar a un fantasma. El contrato es bilateral, de acuerdo con el 1351. Yo estoy defendiendo mucho el 1351 en el momento que hice. Voy a cambiar esta ficha. El contrato es bilateral. Es bilateral. ¿Cómo dirían ustedes? El contrato es bilateral. A pesar del... Es bilateral. A pesar de las... A pesar. Del 1351. Es bilateral siempre. El contrato es bilateral siempre. ¿Y por qué es bilateral siempre? ¿Por qué insisto en esto? Porque genera obligaciones, pues, ¿no? Genera obligaciones. Y las obligaciones siempre son bilaterales, sujeto activo y sujeto pasivo. No es posible que haya una obligación que diga Juan y Pedro, dos partes, dos personas, obligan a 5 personas. No es así, ¿no? Eso no está, no es, no es admisible. Desde Roma, el contrato siempre es bilateral. El contrato es bilateral siempre, a pesar del 1351, porque el 1351 dice que dos o más personas, dos o más partes, dice, dos o más partes. Si dijera personas, estaríamos de acuerdo, pero no, dos o más partes, dice el 1351. Por eso es que es a pesar del 1351.
En este caso, una de las partes promete que un tercero asumirá los derechos o cumplirá las obligaciones que se estipulan. Y esto es, espérate, no lo hagas, condición suspensiva, impropia, porque no lo están llamando así. No es que vamos a poner esta posibilidad de que no asuma o cumpla como condición suspensiva, en cuyo caso la condición suspensiva sería simplemente eso. Aquí no, las partes prometen que un tercero asumirá o cumplirá con las obligaciones que se estipulan. Se trata de una condición suspensiva impropia, porque no menciona. Es una condición, jurídicamente, una condición suspensiva impropia. La promesa debe ser cumplida en un plazo determinado que no excederá de 20 días. De no cumplirse, el promitente deviene titular. Una de las partes, puede ser la parte activa o la parte pasiva. Al celebrar un contrato, puede convenirse que cualquiera de las partes se reserve la facultad de nombrar posteriormente a un tercero para que asuma los derechos y las obligaciones de aquel acto. La reserva de nombramiento no procede en los casos que no es admitida la representación o indispensable la determinación de los contratantes. La declaración del nombramiento debe comunicarse a la otra parte dentro de un plazo que no excederá de 20 días, contados a partir de la fecha de celebración del contrato. La declaración de nombramiento no tiene efecto si no es acompañada de la aceptación de la persona nombrada. Lógicamente, no quiero. Y este sería el incumplimiento de la condición, o podría entenderse también como un contrato que deja sin efecto la declaración contractual anterior. (1475) La declaración de nombramiento y la aceptación de la persona nombrada debe revestir la misma forma que las partes hayan usado por el contrato, aunque no esté prevista por la ley. Si lo hicieron en contrato privado, ok. Si lo hicieron por escritura pública, ok. Si se quedó en minuta, ok. Pero ahí tiene que hacerse la declaración. Y el nombramiento y la aceptación tiene que hacerse mediante el mismo tipo de instrumento. En el 1476, efectos del nombramiento. Si la declaración de nombramiento se hizo válidamente, la persona nombrada asume los derechos y las estipulaciones derivadas del contrato con efecto desde el momento de la celebración de este. En caso contrario, o cuando no se efectúa la declaración de nombramiento dentro del plazo, el contrato produce efecto en caso contrario, o cuando no se efectúa la declaración del nombramiento, el contrato produce efecto entre los contratantes originarios. No es que no funcione, ¿no?
segundito. $14.75. Forma de la declaración de nombramiento y aceptación. La declaración de nombramiento y la aceptación de la persona nombrada deben revestir la misma forma que las partes hayan usado para el contrato, aunque no esté prevista por la ley. Lógicamente, si se trata de un bien inmueble, va a tenerse que hacer, todos estos actos van a tenerse que hacer por escritura pública e inscribirse en la partida correspondiente del registro de propiedad de los registros públicos, de propiedad inmueble, de los registros públicos de la ciudad en que se está realizando, ¿no? Si contrariamente, lo hubieran hecho con hubieran hecho un contrato privado o si hubieran hecho solamente la minuta, tendrían necesariamente que formalizarse escritura pública. Esto en el caso de los bienes inmuebles. En el caso de los bienes muebles, pues no ocurre tal cosa. La forma en la que las partes hayan usado para el contrato. En el 1476, efectos del nombramiento, la persona nombrada asume los derechos y obligaciones derivadas del contrato con efecto desde el momento de la celebración de este. En caso contrario, o cuando no se efectúe la declaración de nombramiento dentro del plazo, el contrato produce efecto entre los contratantes originarios. Aquí, por ejemplo, tiene un efecto tributario en la transferencia de bienes inmuebles también. El impuesto de alcabala tiene que pagarla quien recibe la propiedad, ¿no? Y normalmente es un impuesto alto, ¿no? Resulta un impuesto alto, depende de la valorización que hayan dado al bien inmueble en materia de la cesión, de la declaración. Entonces, el tercero, con efecto desde el momento de la celebración del acto, asume los derechos y las obligaciones. Tiene que pagar el impuesto de alcabala, él, ¿no? En caso contrario, el contrato produce efecto entre los contratos originarios, ¿no? ¿Alguna observación o pregunta o algo respectiva de y se acabaron los terceros. Volvemos a la bilateralidad originaria sin tener que estarnos moviendo hacia las afueras. La excesiva onerosidad de la prestación. Artículos 1440, 1446. Esto ya lo habíamos hecho la clase pasada.
me parece. Estoy citando dos principios de derecho romano. Pacta sunt servanda. Los pactos deben ser respetados. En el Código Civil francés es el 1134, que está puesto ahí en francés y traducido al español. Pacta sunt servanda. Viene, sin embargo, una observación. En el derecho romano, los pactos, pacta, son distintos de los contratos. El pacta o los pactos no suponen reciprocidad. No se trata de un do des, no. Estamos de acuerdo nosotros dos, pero no hay parte obligada necesariamente. Nosotros dos estamos de acuerdo que esto se haga mediante tal contrato, pacto. Y esto supone la existencia de otro elemento también del derecho romano, ya de la Edad Media, los glossadores, los canonistas en la iglesia. Rebus sic stantibus, siempre y cuando las cosas se mantengan hoy igual que cuando se suscribió o se tomó el pacto. Me parece que el articulado nuestro no maneja el sentido jurídico de los acuerdos del derecho romano. Veamos. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad de las partes, pacta sunt servanda, y quien niegue esa coincidencia debe probar. El 1134 del Código Civil francés dice: las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre los que las han hecho. No pueden ser revocadas sin consentimiento mutuo o por causas que la ley establezca, autorice. Deben ser ejecutadas de buena fe. Son conceptos ligeramente diferentes los del derecho francés y lo que está estipulando el 1361. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya establecido en ellos. Sí, los contratos sí, pero no puede invocar
el pacta sunt servanda. No es esa la fundamentación, porque pacta no es contracta. Son dos instrumentos jurídicos distintos de expresión de voluntad, ¿no? La relación jurídica solo podrá ser alterada por causas que la ley justifique y dentro de lo razonable. La obligatoriedad del contrato tiene carácter general, una regla, pero no absoluta. Y más abajo, siguiendo de la Puente, esa es una expresión mía. Más abajo, toma de la Puente, dice: el contrato es la conjugación de los intereses de las partes. La regla es el equilibrio prestacional. Y me pregunto, ¿y si el equilibrio se rompe? Pero ni siquiera eso, ¿no? Yo quisiera que alguno de ustedes tomara este artículo 1361 y lo refiriera al pacta sunt servanda y rebus sic stantibus en el trabajo grupal, que no, sobre el cual no insisto por cuanto no sé cuál es el estado de la formación de los grupos, ya dado que no está presente nuestra apreciada Roxana Malco, nuestra delegada. Pero voy a complementar esta ficha porque no me parece lo más adecuado. Complementar ficha 1361. ¿Alguna observación por parte de ustedes sobre la fuerza vinculatoria del contrato y la relación de esto con el pacta sunt servanda? En base al 1134 del Código Civil francés. Me parece que son dos cosas diferentes. No sé qué opinen ustedes. Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes. Igualmente, también en la adición que pongo aquí en esta ficha de seguridad jurídica razonable, también va a ser modificada. O sea, voy a poner nueva ficha respecto a este artículo 1361. La excesiva onerosidad de la prestación. Este es un asunto importante. En los contratos conmutativos, DOUDES, de ejecución continuada, de pago a plazos, periódica, o te pago dentro de un periodo de 6 meses, diferida. Si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez, o sea, aquí definitivamente al juez, es judicial el asunto, que la reduzca
o que aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. Yo compré en dólares y dije que te iba a pagar en 30 días. Y así fue convenido. Pero el dólar en el momento en que yo estaba cerrando el contrato contigo, estaba a 3 soles. Y por circunstancias ajenas a mi voluntad, a los 30 días, el contrato ya no está a 3 soles, está a 4 soles. Entonces, evidentemente, estoy siendo afectado por ese tipo cambiario, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Lo de la imprevisibilidad puede ser discutible, habida cuenta de que cuando nosotros pactamos algo, debemos hacerlo con pleno conocimiento de la causa, ¿no? Caramba. Excesiva onerosidad de la prestación. Mis ingresos son en soles y sobre esa base es que hemos pactado. Pero mejor no pactemos en dólares, pues. Pactemos en soles. Es decir, son acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, ¿no? La parte perjudicada puede solicitar al juez, tiene que probar que la reduzca o que aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si esto no fuera posible por la naturaleza de la prestación o por las circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones que ya fueron ejecutadas. Estuvo siendo pagado en dólares durante los 6 meses que se pactó, ¿no? La elevación del tipo de cambio no es súbita, ¿no? Ni extraordinaria. Puede estar yendo mes a mes. La relación no se extiende a las prestaciones ejecutadas. Ya lo que se pagó al cambio de la fecha del día del pago, ¿no? Aquí estoy haciendo una explicación del término rebus sic stantibus, el cumplimiento de los contratos a largo término y sucesivas prestaciones queda subordinado a que el estado de las cosas existente en el momento de suscribirse se mantenga estable sin intervención de las partes. Por eso es que en el 1440 se dice, vamos a solicitarlo al juez, porque en realidad, fíjense ustedes, el hecho de que el dólar suba continuamente no puede ser
no puede ser considerado algo que se ignora en el momento de firmar el contrato en moneda extranjera. Claramente saben las partes que se están sometiendo a ese riesgo, porque difícilmente en la economía actual las cosas se mantienen estables. Es lo deseable, pero no siempre es así. O sea, es mejor convenir en aquello, en la forma en que nosotros sabemos que el rebus sic stantibus va a ser admitible judicialmente, ¿no? Y esto nos lleva a la teoría de la imprevisión. Las partes, al celebrar un contrato, lo hacen tomando en consideración las circunstancias existentes en ese momento, aquí y ahora. Si por devenir un acontecimiento imprevisible, siempre lo imprevisible, todas las circunstancias varían, deja de corresponder la nueva realidad a la relación creada, dando lugar a que las prestaciones deban realizarse de manera distinta a la querida al suscribir el contrato, en el momento de suscribir el contrato. Vamos a acomodar esto. Dando lugar a que las prestaciones deban realizarse de manera distinta a las pagadas. Anota de la Puente que Díez Picasso no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Con mucha razón. Porque cuando uno firma un contrato de mediano o largo plazo, tiene que prever la posibilidad de que las circunstancias varíen, cambien. Por lo tanto, la teoría de la imprevisión para Díez Picasso no es válida. Lo dejo a criterio de ustedes. ¿Cuál es el sentir de ustedes? Y también puede ser materia de un trabajo de investigación, ¿no? La excesiva onerosidad de la aprobación requiere que los contratos de ejecución periódico diferida y que el acontecimiento extraordinario e imprevisible ocasione que una de las prestaciones se convierta en excesivamente onerosa sin llegar a ser posible. Esa es la opinión de la Puente, el maestro de la Puente, que yo comparto. También de la Puente, citando a Larens, a Karl Larens, el alemán, dice que todo negocio tiene una base. Se firma el negocio porque las partes quieren que se lleve adelante. Ambas partes han celebrado un contrato precisamente en atención a determinadas circunstancias, cuya aparición o persistencia era positivamente esperada por las partes. Es la base subjetiva del negocio. Ellos dicen, yo firmo este contrato porque esto
parece que va a ser consistente, van a permanecer estables las cosas. Rebus sic stantibus. La subsistencia de esas circunstancias es necesaria objetivamente para que el contrato pueda existir. Regulación como regulación dotada de sentido. Caramba, cuántos errores. Dotada. Dotada de sentido. No. Para poder existir sin como regulación dotada de ese sentido. Si la, la, la base objetiva del negocio varía, entonces desaparece, entonces efectivamente hay que indemnizar. Contratos conmutativos son aquellos en que se intercambia un bien o un servicio por otro que las partes consideran equivalentes. Pueden haber contratos en los cuales la conmutación no se da de modo inmediato e directo. Las disposiciones en el 1440 se aplican a los contratos conmutativos de ejecución inmediata cuando la prestación a cargo de una de las partes ha sido diferida por causa no imputable a ella. En los contratos se aplica a los contratos aleatorios que pueden ser cuando la excesiva onerosidad se produce por causas extrañas al riesgo propio del contrato. O sea, un hecho imprevisible, como lo hemos señalado ya. Cuando se trata de contratos en que una sola parte hubiera asumido obligaciones, es privativo solicitar judicialmente la represtación a fin de que cese su excesiva enojosidad con una de las partes que ha asumido esa obligación. Si no se puede reducir la prestación, rige lo dispuesto en el 1440. Improcedencia de la acción. No procede la acción por excesiva onerosidad en la prestación cuando su ejecución se ha diferido por dolo o culpa de la parte perjudicada. Siempre va a estar presente el principio de la buena fe. Nulidad de la renuncia a la acción. Es nula la renuncia a la acción por excesiva onerosidad. No puede pactarse eso. No puedo pactar que la buena fe ha sido dejada de lado. Caducidad de la acción. La acción por excesiva onerosidad de la prestación caduca a los 3 meses de producidos los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles a los que se refirió el 1440. La determinación del término inicial del plazo de caducidad a que se refiere el 1445, el artículo anterior, corre a partir del momento en que hayan desaparecido los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Preferiría
quedarme aquí en la lámina 11 y dejar la lesión y el saneamiento para nuestra próxima clase. Son las 12:15. Y me someto a su interrogatorio, por favor. Y les ruego que me alcancen los grupos de trabajo para yo alcanzarles a mi vez las sugerencias de los trabajos de tarea académica que hemos de llevar adelante. ¿Alguna pregunta o inquietud, por favor, sobre lo hecho esta mañana, que creo que es una repetición de la semana anterior en alguna de sus partes? ¿Hay algún problema que quieran ustedes aclarar? Muy bien. Fíjense ustedes muy bien que los terceros no son parte del contrato, porque el contrato siempre debe ser bilateral, a pesar de lo que diga el 1351 del Código Civil peruano. Muy bien, nos quedamos aquí y la próxima clase espero tener la información que he solicitado por parte de ustedes. Muchas gracias y hasta entonces, salvo que haya alguna